La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción de este espacio Yuridia Contreras y Rita Abreu. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de hoy en un programa que hemos pensado dedicar a Pañú, ya que es un sitio arqueológico recientemente abierto al público, y para ello hemos invitado al doctor Fernando López Aguilar y a la maestra Sabrina Frías Pelayo, a quienes les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, pues qué gusto platicar de este lugar, dar a conocerlo un poco más, invitar, por supuesto, a las personas que nos escuchan a visitarlo, a enterarse de qué es Pañú. Antes de entrar en materia, vamos a leer un breve currículum de nuestros invitados para que ustedes también los conozcan. El doctor Fernando López Aguilar es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en Historia por la UNAM. Es investigador en el INA desde 1985 y profesor de tiempo completo de la División de Posgrado de la ENA desde 1990, adscrito al programa en Arqueología, y fungió como director de investigaciones en la École d'études de Haute Étude en Sciences Sociales de París y en la Universidad de la Sorbona, París 4, entre los años 2004 al 2007. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Actualmente funge como vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencia Antropológica. Sus investigaciones en el Valle del Mezquital han contado con financiamiento del CONACYT, Banco Mundial, Gobierno del Estado de Hidalgo, Universidad de la Sorbona de París 4 y de la École de Haute Étude en Ciencias Sociales en París, ya mejor lo castellanicé. Y actualmente dirige los proyectos de investigación interdisciplinaria Proyecto Eje Valle del Mezquital y el Proyecto Especial Pañú, los seminarios Antropología Fractal de la ENA y la Facultad de Ciencias de la UNAM, y Cambio Climático y Procesos Culturales de la ENA y la Coordinación Nacional de Antropología. Sus publicaciones y ponencias presentadas en México y en el extranjero se centran en la teoría, metodología, epistemología e historia de la arqueología, así como en la arqueología de los sistemas complejos. Entre sus obras se destacan Símbolos del Tiempo, Inestabilidad y bifurcaciones en los pueblos de los indios del Valle de Mezquital, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del INA, del Estado de Hidalgo, en el 2005. Por otra parte, la maestra Sabrina Frías Pelayo estudió la licenciatura, maestría y doctorado en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha participado en proyectos de investigación arqueológica en los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Ciudad de México, Puebla e Hidalgo. Es miembro del proyecto Eje Valle del Mezquital desde el año 1996 y profesora en la licenciatura en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde 2010. Ella es responsable de la impartición de materias como reconocimiento de superficie, excavación y laboratorio de análisis de materiales. Trabajó en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones en apoyo a investigación y elaboración de guiones para exposiciones nacionales e internacionales. Desde el año 2011 a la fecha, ha sido jefe de campo del Proyecto Especial Pañú, responsable de la coordinación de los trabajos en campo y gabinete. Actualmente se encuentra laborando en la sección de Arqueología dentro del Proyecto de Práctica de Protección Técnica y Legal del Estado de Hidalgo. Bueno, pues ya tenemos mayor conocimiento de nuestros invitados y ahora lo que sí nos inquieta y queremos conocer mucho más es sobre Pañú. Si les parece, empezamos con lo que significa la palabra Pañú y si se llamó así desde los primeros tiempos o qué es Pañú. Bueno, doctor Fernando. Pañú se le llama así al lugar donde está ubicada la zona arqueológica por parte de los hablantes otomíes de la zona Tecozautla. En algún recorrido que hicieron algunos investigadores de Querétaro y que llegaron a ese lugar, le dijeron el potrero.
pero creo que fue un error de topónimo, es decir, no preguntaron exactamente con la gente de la comunidad cómo se llamaba el lugar específico donde estaba la zona ceremonial. Pañú significa literalmente camino caliente, viene de pa, la raíz pa, caliente, y ñu es camino. Pero esta palabra pañú se inserta en una polémica muy reciente de reivindicación de los grupos otomíes, particularmente de Izmiquilpan, porque está vinculada con la palabra ñañú, que es el nombre con los que se dicen a los otomíes. Normalmente se ha pensado que ñañú significa el que habla con la nariz, porque en la terminación ñu, dependiendo de cómo se pronuncia, puede significar nariz o camino, ¿sí? Entonces, recientemente, y específicamente para los grupos de Izmiquilpan, han tratado de averiguar sobre su propia etimología y dicen que ñañú significa el que habla del camino, no el que habla con la nariz, que es una versión mucho más interesante por un conjunto de cosas que hemos encontrado de ellos en el Valle del Mezquital. Y al preguntarles a ellos, que son, digamos, los mayores hablantes, los mayores indígenas hablantes de la lengua, nos dieron una serie de posibles etimologías. Pa obviamente significa caliente y ñu significa camino o nariz, pero obviamente al tratarse de un lugar al que se accede transitando por una grieta que se transita de lo frío a lo caliente, dijeron, bueno, la primera versión es camino caliente. Pero haciendo una investigación etimológica, la palabra se vincula con otras dos raíces, que tiene que ver con la posibilidad que sea pa, sabiduría o iluminación, y ñu, camino, porque se vincula pa con pajiadí. Pajiadí significa el sol que está iluminando, pero de sabiduría. De la raíz pa como metáfora de caliente hacia iluminado, y jiadi, que es sol. Entonces dijeron que tal vez por el significado más exacto de la palabra pañu significa el camino de la iluminación, el camino de la sabiduría, pensando en los grupos que habitaban en la parte de los llanos, que eran miembros de la sociedad. Este ascenso hacia la zona ceremonial era un camino que simulaba al sol, pero el sol como camino de iluminación hacia el conocimiento. Entonces podemos quedarnos con camino a la sabiduría. A la sabiduría o camino de la iluminación. O camino de la iluminación. Maestra Sabrina, ¿y dónde está ubicada esta zona arqueológica? Pertenece al municipio de Tecozautla. Ajá. Y también está muy cerca de Huichapan. Entonces la forma de llegar más sencilla es tomar la carretera que va para Huichapan, de Huichapan hacia Tecozautla, y aproximadamente a 17 kilómetros hay un camino asfaltado, que es el único camino asfaltado que van a ver a la derecha, y ese te lleva a la comunidad de la Mesilla. Al final de la comunidad de la Mesilla, justo en el borde, en el límite norte de la meseta, ahí está la zona ceremonial. Bueno, pues cuéntenos, ¿en qué consiste esta zona ceremonial? ¿Qué puede encontrar el visitante al llegar a Pañú? Maestra. Bueno, tiene una sala de introducción, en donde se pusieron en cédulas toda la información sobre la vida cotidiana de los habitantes, no solo del centro ceremonial de Pañú, sino de las zonas habitacionales. Y después ya tiene todo el recorrido, que es por la zona, con la información de las cédulas que fuimos elaborando durante las temporadas de campo. ¿Cuántas estructuras tienen, Sabrina? Abiertas hay 3, pero en realidad hay muchas más. O sea, por lo menos tenemos 6 que son de gran tamaño, y además hay todavía algunas que pueden ser habitacionales, no para todos, así para cierta élite, y ya. Eso en la parte alta. Doctor Fernando, ¿quién fundó Pañú? ¿Cuándo se originó? ¿Qué han arrojado las investigaciones? Bueno, siempre fue una polémica. Tuvimos una larga polémica con otros investigadores de los alrededores, sobre todo de Querétaro y de Guanajuato, porque cuando descubrimos la zona arqueológica, que fue allá por 1988, la asociamos con un tipo cerámico llamado rojo inciso postcocción por un arqueólogo, Enrique Nalda, que trabajó en la zona de San Juan del Río. A lo largo de las investigaciones y siguiendo una tradición de la propia arqueología, pensando que grupos provenientes del norte habían llegado durante el Epiclásico hacia la zona del Valle del Mezquital,
habíamos volteado la mirada hacia el norte de Tecozautla está la Sierra Gorda, hacia el norte de la Mesilla está la Sierra Gorda y los llanos, las llanuras de Querétaro. Entonces buscábamos sobre esos lugares, y sobre la Sierra Gorda lo único que podíamos encontrar eran los sitios de Ranas y Toluquilla. Y nos resultaba muy difícil entender cómo podía haber habido un brinco desde zonas como La Quemada, en Zacatecas, hasta la zona del norte del Valle del Mezquital, en la confluencia del río San Juan. De pronto, una pequeña anomalía en ciertos hallazgos muy tempranos que vinculaban en presencia con cerámica proveniente de la región de Chupícuaro, empezó a llamarnos la atención la zona de Chupícuaro, que en realidad se encuentra ligeramente hacia el suroeste de la zona del Pañú. Platicamos con la gente de la misión francesa que ha trabajado el Chupícuaro en la región de Acámbaro, es la cuenca del río Lerma, la cuenca del río Lerma Medio, y empezamos a sospechar que había posiblemente una posibilidad de que los grupos provinieran de esa región de Chupícuaro, que está a 90 kilómetros hacia el Valle del Mezquital, lo cual originaba un debate: cómo se abandona Chupícuaro, en qué momento y cómo se funda la zona del Pañú. El sitio que aparentemente resultaría la clave para entender esto no es el Pañú, es posiblemente el Cerro de la Cruz en San Juan del Río, donde en las excavaciones de los arqueólogos del centro de INA Querétaro encontraron ofrendas vinculadas con los grupos Chupícuaro, elementos de ocupación de lo que nosotros llamamos la cultura Xajay, y después otros elementos estratigráficos. La hipótesis que hoy tenemos, porque hay como huecos y brincos en el tiempo, es que los grupos Chupícuaro de Acámbaro tienen una última fundación hacia el noreste, desde Chupícuaro hacia el noreste, que es en San Juan del Río, ya en un momento en que está disolviéndose la cultura Chupícuaro, por ahí del año 200. Esta fundación de Chupícuaro es como una entrada hacia la región del Valle del Mezquital. El abandono de los grupos Chupícuaro aparentemente obedece, en la primera lectura que tienen los franceses, a un problema tipo climatológico. Y a partir de esta, digamos, San Juan del Río se encuentra a 30 kilómetros del Pañú. Entonces es posible que el abandono del Pañú haya sido el puente que vinculara ya con las primeras fundaciones del abandono de la zona de San Juan del Río con las primeras fundaciones del Pañú. No tenemos una evidencia muy clara, no hemos podido excavar, todavía no nos dio tiempo de excavar la ocupación temprana del Pañú, era nuestra intención en el 2012. Tenemos una ocupación temprana con rastros de grupos Chupícuaro y una fecha que coloca a la pirámide más temprana anterior al año 500. Sí. El hueco que se nos arma es entre el 200, que es el colapso de la cultura Chupícuaro, y el incierto momento de la fundación de la cultura Xajay, ya con un proceso de ritual de sacralización de la zona ceremonial. Entonces nosotros pensamos que provienen de los grupos Chupícuaro. No tenemos población contemporánea hacia la parte norte, entonces es muy probable que la entrada, el ingreso sea por el suroeste hacia la zona del Valle del Mezquital. La cultura Xajay pues es poco conocida, no es algo que nos suene mucho, por lo tanto no sabríamos si son el antecedente de los otomíes, si son un subgrupo. ¿Qué es la cultura Xajay? Si es que son entonces los fundadores de Pañú, ¿no? Sí, bueno, le hemos llamado cultura Xajay, es otro proceso de reflexión. La primera es entender cómo eran los espacios ocupados en la época prehispánica. La imagen nos la otorgan las fuentes del siglo XVI, cuando es la conquista de los aztecas, en la que, a diferencia de un espacio occidental, ellos no tenían inconveniente en tener autonomías internas al interior del imperio mexica. Las autonomías conocidas son el señorío llamados señoríos independientes, el señorío independiente de Meztitlán, el señorío independiente de Tutotepec y otro señorío independiente en la región de Oaxaca. Se pueden tener en Tlaxcala mismo, ¿no? Estaban rodeados por el imperio mexica y tenían un hueco, ¿sí? Como nosotros estamos pensando que esta primera fundación fue contemporánea a la expansión teotihuacana aquí en la Cuenca de México,
muchos investigadores pensaban en una especie de ocupación continua desde Teotihuacán hasta prácticamente Querétaro, y algunos la prolongan hasta la región de Jalisco. Y nosotros encontramos este hueco que no tiene cerámica teotihuacana, no tiene el conjunto de elementos culturales teotihuacanos, control sobre los yacimientos de obsidiana verde, no tiene cerámica naranja delgado, no tiene, digamos, todo lo que es el utillaje cultural teotihuacano, incluido la relación talud-tablero en sus pirámides. Entonces, para el momento temprano nosotros pensamos que posiblemente estos serán autónomos. Y se enmarca entonces en una noción como existe un señorío autónomo dentro de una expansión imperial de un grupo prehispánico, y que nos habla de una historia un poco distinta a la que es la historia de la expansión militar de Occidente, ¿no? Esta autonomía se fundamenta por lo que tenemos ahorita, primero que el sitio temprano es fechado antes del 500. Tenemos elementos que ya nos hacen pensar cómo fue el proceso para lograr la sacralización de la pirámide. Nos faltan las fechas y entrar a la ofrenda fundacional. La arquitectura de la pirámide temprana es muy sui generis. Es quizá lo más llamativo de la zona arqueológica, sobre lo que hemos dado mucho énfasis en el plan de visita, porque en realidad es una pirámide de un solo cuerpo. ¿Sí? Es un cuerpo con un talud muy grande, que tiene como unos 70, más o menos, unos 60, y después un tablero muy grande, casi de la misma proporción que el talud, y encima está un templo que tiene un talud, o sea, la base de los muros es un talud, y lo que seguiría serían muros rectos que posiblemente duplicaran la altura hasta 3 y tantos, 4 metros. Si uno lo ve de lejos, parecía más bien un zigurat, o sea, como una especie de torrecita. Uh-huh. Por el lado norte tiene una sola escalinata, y por el lado sur tiene por el lado norte tiene una doble escalinata con elementos que recuerdan el templo mayor de Tenochtitlan. Es decir, doble escalinata separada por alfardas, y hasta arriba el remate del alfarda es un dado. Y por el lado sur es una sola escalinata. Y en las caras este y oeste, los tableros tienen un glifo que es conocido como glifo E, es una E puesta de lado, o sea, con las patitas hacia abajo, que representa en realidad un glifo que para momentos tardíos se conoce como un glifo compuesto por una especie de U, que es la que entraría en los huecos de la E, y después las 3 patitas, que significa el 3 es el fuego, y el símbolo de la U es el agua, de manera tal que se forma un glifo compuesto que significa agua de fuego, que es el Tlachinole, es el símbolo de la guerra. ¿Sí? Entonces, esa arquitectura no aparece en ningún momento en Teotihuacán. Y sabiendo que había desarrollo y la expansión teotihuacana, enfocamos la investigación hacia la ocupación teotihuacana, y aparentemente la máxima expansión llega al norte de Tula, así con sitios claramente teotihuacanos, con el utillaje teotihuacano, el pavimento teotihuacano, una cabecera de un enclave teotihuacano, con una imagen muy parecida a lo que sea el sitio de Jihuingo, en Tepeapulco, una pequeña pirámide de 3 cuerpos, terminada con el estuco teotihuacano, que es un pavimento orientada en relación con el norte teotihuacano, y con navajas prismáticas en obsidiana verde, cerámica naranja delgado. Que también está en el Valle del Mezquital. En el Valle del Mezquital, al norte de Tula. Uh-huh. Entonces parecía ser que ese fue el límite de la expansión teotihuacana, que se encontraría en lo que es Nopala, Amealco y Chapantongo, rodeando el cerro Hualtepec, y del otro lado estarían los grupos Shahai. Desde San Juan del Río hay otro asentamiento en Peñón de Bernal, y este asentamiento complejo, que son un sistema de 3 centros ceremoniales pequeños en la región del Mezquital, lo cual haría que los teotihuacanos tuvieran que darles la vuelta. ¿Sí? Uh-huh. O sea, no tenemos elementos que nos permitan saber que hubo intercomunicación entre ellos. Uh-huh. A pesar de haber sido contemporáneos, que eso sí se sabe. Se sabe que son contemporáneos. Tenemos rastros de una cerámica muy extraña que se fue detectada desde la época de los proyectos de Enrique Nalda en San Juan del Río, que los llamamos teotihuacanoides. En el proyecto Mezquital se llama Complejo Atlán también, que son cerámica muy parecida a la teotihuacana, uh-huh, formalmente, pero que tecnológicamente, en términos de la tradición tecnológica, representan otra cosa.
¿sí? Es muy probable que esta tradición llamada teotihuacanoide esté vinculada con las primeras ocupaciones de los grupos Xajay. Bueno, vemos que hay otros centros ceremoniales, les decimos, aparte de Pañú. Básicamente Están son cercanos. centros ¿Qué distancia tienen uno de otro, más o menos, maestra Sabrina? Bueno, Pañú está en el extremo norte. Ajá. Y en línea recta son como 1 kilómetro hacia el sureste, está Cerrito, como en otro kilómetro hacia el suroeste está Taxangú, después está Cidada, hacia el norte y hacia el sur está Ceté. O sea, estos son como los 5 centros que están conformando la región del Valle del Mezquital de los sitios de la cultura de las mesas. ¿Y desde cuándo comenzaron los trabajos, pregunta Yuriria, de investigación en Pañú? En Pañú comenzaron en 1995 con Luis Moret y Fernando López, y después tuvieron otras 2 temporadas muy cortas en 2007, 1 mes, con Rodrigo Vilanova y Fernando López. Después se paró el proyecto bastante tiempo y es hasta 2011 que entramos ya como proyecto especial Pañú. Y bueno, pues ahí hemos trabajado un equipo bastante grande de arqueólogos, 2011 y 2012, hasta que concluyó con la apertura al público del sitio. ¿Estos sitios ceremoniales están abiertos al público, los otros que mencionan? No, este es el único que Este se ha es el abierto al único. público. Se hicieron excavaciones en el CT, que está al sureste del Pañú. Excavaciones de investigación, o sea, todo se volvió a tapar. Y aparecieron ofrendas muy interesantes que nos permitieron, y eso es importante, colocar en contexto arqueológico la cerámica que identifica a estos grupos que se llama rojo inciso postcocción. Está colocada una ofrenda con un conjunto de cabezas de cuerpos decapitados, que muy particularmente tenían dentro de la boca el cuchillo con el que habían sido sacrificados. Hicimos análisis de microscopía electrónica y tenían eritrocitos humanos y tejido epitelial, entonces los cortaron la cabeza y les pusieron el cuchillo en la boca, y asociado con esta ofrenda de una estructura apareció la cerámica que le da nombre pues originalmente a esta cultura, que es la cerámica rojo Xajay, asociada con un conjunto de cuencos y cajetes de los llamados teotihuacanoides. ¿Cómo se decide qué lugar se excava, qué lugar se abre al público y cuáles otros no es posible o no se puede? Pues hay 2 maneras. Para decidir cómo se excava hay 2 maneras básicas desde la arqueología. Una es haciendo prospecciones sistemáticas, haciendo levantamientos detallados de los sitios, y a partir de la distribución en superficie de los materiales y de la pregunta que uno tiene como investigación, se decide qué lugar excavar. De alguna manera, digamos, esto es el procedimiento más académico, ¿no? Es decir, uno tiene una pregunta, la pregunta sobre la zona del CT era, ¿por qué no excavamos las pirámides y no excavamos pequeñas plataformas? ¿Qué tipo de habitantes estaban ocupando la parte de las zonas ceremoniales? Entonces buscamos una estructura que fuera o recordar habitacional y encontramos algo que parece lo que llamarían un complejo palacio, un pequeño palacio o un área de gobierno que estaba ofrendado, ¿no? Para la zona del Pañú, básicamente la intención estaba muy destruida la pirámide principal. Muy destruida por un conjunto de procesos que ocurrieron alrededor de 1840, donde un saqueador que se dedicó a saquear todas las estructuras de las zonas ceremoniales de Hidalgo, de la zona del Valle del Mezquital, entró de manera muy violenta a la pirámide y a la zona arqueológica, y después los ejidatarios en los años 70 se llevaron todas las piedras de los acabados para repartirlas al propio ejido. Entonces estaba muy deteriorada y entonces decidimos hacer un grupo de exploraciones, aprovechando que había pisos quemados que se observaban en superficie. Entonces nuestra intención era conocer áreas de actividad dentro de los recintos ceremoniales de la pirámide y dentro de un pequeño templo que está a un lado, que también ya fue excavado, que es el Tecpan, tratando de entender cómo funcionaba la parte ceremonial. Todavía no teníamos la intención de abrirlo al público, se fue construyendo en el camino la intención de abrirlo al público. Nos describía el doctor Fernando López Aguilar que el parecido con el Templo Mayor, ¿no? En esta estructura principal. ¿Es tan alto como el Templo Mayor, Sabrina? ¿Es menos alto? ¿Cómo lo podemos imaginar
No, la primera etapa es muy bajita. Ajá. O sea, con el templo debió haber tenido unos 6 metros, nada más. Y ya el segundo momento constructivo ya es muchísimo más alto porque ya tiene 3 cuerpos, ¿no? Pero no ya Y alcanzamos. tampoco llega a esa altura. Digamos, el basamento estaría a los 9 metros, más lo que supondría el templo, que no sabemos qué altura tendría, ¿no? No, es un complejo chiquito. Sí, es pequeño. Yuriria también pregunta, ya que ustedes contaron en este sitio con la colaboración del Instituto de Geofísica de la UNAM, ¿en qué consistió la colaboración? ¿Cómo se trabaja en conjunto? Maestra Sabrina. Bueno, con el Instituto de Geofísica de la UNAM lo que hicimos fue contactarlos porque teníamos algunas preguntas muy específicas que por tiempos y esfuerzo no se podían resolver mediante la excavación únicamente. Entonces, ellos fueron al sitio, lo conocieron y plantearon la opción de hacer una tomografía eléctrica. Que esto lo que hace es colocar los electrodos alrededor de los puntos que se quieren ver por un nivel muy por debajo de la superficie, y entonces ellos van revisando qué tipo de resistencia hay, y entonces pueden dar una lectura bastante acertada sobre qué es lo que hay debajo. Y los problemas específicos eran que la estructura principal estaba muy inclinada hacia el norte. Entonces, queríamos ver cómo es que estaba por abajo, cómo estaba cimentada, para ver si eso nos iba a provocar un problema a largo plazo. ¿Y qué pasó? Y pues sí, el resultado fue que la mesa en realidad la mesa no llega hasta el punto en el que la vemos ahorita, el límite de la meseta, sino que los grupos Shagai, cuando llegaron, para poner exactamente la estructura en el punto de la orientación que ellos deseaban, colocaron un relleno, y ese relleno pues a lo largo del tiempo se ha ido venciendo, y entonces por eso es que la pirámide se inclina siempre hacia el norte. Pero bueno, pues ya lo revisamos y parece que no hay mayor problema, esperemos. Que no se va a seguir hundiendo de este lado. Se puede resolver el problema, es un problema de tipo arquitectónico, porque lo que afectó finalmente fue el saqueo que hizo esta persona en los años 40, que destruyó todo el núcleo. Entonces, aprovechando que iban a estar los geofísicos, le hicimos la otra pregunta, que es si el saqueo de los años 40 había alcanzado a sacar la ofrenda fundacional. Ah, eso es importante. Uh-huh. Nosotros calculábamos, tenemos varias imágenes sobre la ofrenda fundacional, puede ser desde una pequeña vasija hasta algo muy espectacular. Nosotros pensábamos en una pequeña como cista, donde se colocan los dioses tutelares que llevan a la fundación del sitio. ¿Cista como una canasta? Como una especie de cuarto, una oquedad sea excavada en el tepetate y rellena, donde se colocan los dioses tutelares del grupo, y además se colocan todas las ofrendas más importantes vinculadas con los dioses tutelares. A esa parte todavía no tenemos respuesta, porque es justamente ese lugar que no han alcanzado a detectar la tomografía. Se llama tomografía porque da una imagen tridimensional de lo que está dentro, como si fuera una tomografía humana. Entonces, han estado haciendo muchas pruebas con el sondeo a nivel matemático y no se alcanza a resolver. O bien sí destruyeron con el saqueo la ofrenda, o bien simplemente sobre la superficie de la mesa fueron colocando con la construcción las ofrendas. La idea es que la ofrenda fundacional nos puede vincular el fin de la cultura chupícuaro y el fin del lugar donde provengan los grupos fundadores de esta zona ceremonial con la fundación de la zona ceremonial. Uh-huh. Por eso es la importancia de esto. La excavación la empezamos a hacer en esa parte con 2 objetivos. Uno, restituir los soportes arquitectónicos de la arquitectura original de la pirámide para que la carga se fuera hacia abajo y no hacia los lados, y aprovechar para ver si alcanzábamos la ofrenda, pero no alcanzó el tiempo para... ¿Pero se tiene pensado hacerlo? Sí. ¿Se supone que está, digamos, al centro de esta estructura? Calculamos que está al centro. Por eso es tan complicado llegar a ella. Exactamente. Bueno, también aquí tenemos una duda que tiene que ver con las condiciones geográficas de la zona, que mucho se ha hablado de esta zona del Mezquital y de que ha hecho, decía Fernando Benítez, a estos hombres pasar por tantas inclemencias y tener tanta adaptabilidad a una zona desértica. ¿Qué importancia podría tener esta geografía en el pasado prehispánico? Doctor, justamente por eso iniciamos de pronto el seminario sobre cambio climático,
En los años 80, un poquito antes yo conocí a Fernando Benítez, tuvimos una polémica sobre el Valle del Mezquital. ¿Ah, sí? Sí. En los años 80 había menos elementos que los hay actualmente para entenderlos, el clima y sobre todo la historia climática, de procesos de simulación, etcétera, ¿no? Y había un conjunto de mitos sobre los otomíes. Mitos a partir de ciertas reivindicaciones recientes. Los otomíes ya están hartos de que los llamen los perdedores de la historia, ¿sí? Porque es un poco la mitografía construida, ¿no? O sea, estos cuates siempre fueron marginados, siempre fueron explotados por los aztecas. Cada grupo que se le puso enfrente lo explotó y malvivían. Los conquistaron muchas veces. Entonces dice, bueno, ¿qué tal si no? Realmente la historia es interesante, porque si después de 2000 años han sido explotados y sobajados por todo el mundo, ¿cuál es el futuro? Trae mucho karma, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo primero que hay que entender es lo que significa un paisaje del desierto. Manuel Gamio fue el que, digamos, de alguna manera indujo el proceso de la revolución en la zona del Mezquital, indujo la noción de pobreza. En realidad, cuando uno observa desde una mirada ecológica lo que ofrece un desierto, el desierto es mucho más abundante que la selva. En términos de recursos alimenticios y recursos de caza-recolección. Es decir, ahorita, por ejemplo, hay una gran época de abundancia. Si ahorita ocurre una crisis en el Valle climática, los habitantes del Valle del Mezquital sobreviven comiendo lo que hay, porque saben cómo trabajarlo y cómo recolectarlo. Y una estrategia adaptativa de los grupos humanos fue la que estaba en la mente de Manuel Gamio, la que estaba en la mente de todos los que dijeron estos cuates no viven en este hieral, porque finalmente hay manantiales, hay un conjunto de recursos muy localizados que permiten la sobrevivencia de grupos hasta cierto límite. Entonces no vivían mal, ¿sí? Si uno observa los esqueletos de los habitantes del Valle del Mezquital como contemporáneos, que han aparecido y contemporáneos a los de la región de Teotihuacán, pues parece ser que en Teotihuacán tampoco les iba muy bien, ¿sí? Entonces no era un problema del medio ambiente, siempre y cuando tuvieran la estrategia adaptativa adecuada, colocarse cerca de manantiales, saber el ciclo de las plantas, el ciclo de los animales, y mantener un cierto nivel de complejidad y jerarquización social. Entonces el desierto no es un limitante, es un limitante solamente para la mirada de nosotros. ¿Qué pasa en la época Shanghái? En el momento temprano de la ocupación Shanghái, el clima es más frío que el actual. Aparentemente ese clima frío es el que genera el colapso de la región de Acámbaro, pero posiblemente haya generado un sistema de mejor distribución de lluvias hacia el Valle del Mezquital, que permitió el incremento de la población. Tampoco demasiada población, es decir, uno de los problemas es la llamada capacidad de sustentación. O sea, no permite el desierto tener 4 millones de habitantes bajo un sistema de agricultura primitiva, ¿no? Entonces, lo que sí tiene este grupo es que en este primer momento se adapta perfectamente a las condiciones con 3 manantiales alrededor. Los manantiales que están en la región de Tecozautla, hay un manantial cerca de la Mesilla, y están haciendo un complemento de caza-recolección con intensificación agrícola que les permite sobrevivir. Y vivir bien. Y vivir bien, sí. Y para el segundo momento del epiclásico, que la población crece en el Valle del Mezquital, lo que nosotros se corresponde con otro gran momento climático, que es un momento un poco más húmedo para la región, húmedo frío para estas latitudes, y corresponde con uno de los grandes problemas que derivaron en el colapso romano, ¿sí? Es decir, se le fueron retrayendo las vides, porque estaban hasta Inglaterra y hasta Alemania estaban sembrando vides. Empezó un clima más frío y se fue retrayendo, y esto generó cambios climáticos. La distribución de la vegetación es muy probable que fuera la misma, es decir, vegetación de mezquites, vegetación de garambullos, etcétera. Lo que cambia es el régimen pluvial, ¿sí? Y eso permitió la ocupación del Valle del Mezquital. Ahora, volviendo a la zona arqueológica de Pañú, de acuerdo a lo que ustedes han investigado, a que es un centro ceremonial, eso también les da una idea de la población que hubo ahí, dentro de la situación, digamos, de poco saber, ya el tener una idea de que era una cultura independiente o que tenía sus rasgos de autonomía, ya también le puede dar una jerarquía, un peso,
Claro, el asunto es, la dinámica mesoamericana prehispánica era una dinámica que han descrito muchos investigadores como un sistema fundamentado en alianzas y en conflictos. ¿Sí? O sea, nos aliamos a través de una alianza matrimonial y después de que existe un poco esa alianza, si no estamos a gusto, nos segregamos y nos separamos y la separación puede ser violenta. Esto le llaman a algunos investigadores linearización y segregación. Y es la dinámica general de toda Mesoamérica. Así ocurrió en todos lados, con el colapso de Tula, con el colapso de Teotihuacán y con el área maya, ¿no? La existencia de una entidad autónoma no es tanto por la capacidad militar y logística del grupo, ¿sí? Puede obedecer a muchas razones. Es decir, si los aztecas hubieran querido, tranquilamente se comen Tlaxcala. Los tenían sin sal, los tenían sin un conjunto de cosas que eran recursos estratégicos, era cuestión de decir cuándo, ¿no? En términos militares era un problema con los tarascos, ahí sí era un problemón que tenían los aztecas. Entonces, la lógica de la guerra prehispánica y la lógica del dominio puede obedecer a razones míticas, simbólicas, cosmovisionales, o simplemente al no interés en ocupar ese lugar. Lo que a nosotros nos queda claro es que muy posiblemente con la interacción que existía entre los grupos Xajay por un lado y los grupos teotihuacanos en el Valle de Tula por el sur, entre ellos construyeron una frontera, ¿sí? Una frontera de respeto. Es decir, no nos metemos con ustedes, ustedes no se meten con nosotros, podemos influirnos en términos de, mira, tenemos la idea de ciertas pirámides y ciertos rasgos, pero, digamos, al interior de los grupos Xajay estaba vetado la existencia de obsidiana verde, que es muy importante para Teotihuacán, y eso es crucial para entender. Entonces ellos tienen que focalizarse hacia recursos locales. Y seguramente lo que existió entre ellos eran guerras de tipo ritual, ¿sí? Se ponen de acuerdo, es decir, nos vemos en tal llano, a ver quién saca más prisioneros. Y esto de alguna manera nos vincularía con una idea que es que los otomíes eran los guerreros más importantes que ha tenido la historia del centro de México. Y si pensamos así como muy especulativamente, podemos decir, bueno, tal vez no podían darles tan fuerte a los Xajay porque estos eran bravos en la guerra, eran el rango otomí, sin que esto signifique identidad, ¿sí? Bueno, hay otro punto importante para cuando se abre al público Pañú, Camino Caliente, o como decíamos, Camino de la Sabiduría. Estamos hablando ahora de esta zona arqueológica que ya puede visitar el público en el Valle del Mezquital, y que aparece el otro mito, ahora que estabas mencionando, doctor, la cosmovisión y el Cerro del Coatepec aparece como un punto importante que también es producto de estos estudios, de estas excavaciones. ¿Qué nos dices de Coatepec? Bueno, empecemos para ubicarnos en el asunto Xajay, que esta frontera de la que hablaba entre los grupos teotihuacanos y los grupos Xajay tiene exactamente como límite un cerro que es conocido como Cerro Hualtepec. En el momento siguiente, en el momento que es el epiclásico, los grupos provenientes de la tradición teotihuacana se van ocupan tanto la región sur de Tula, del Valle de Tula, y se van hacia la zona de Izmiquilpan, dándole la vuelta nuevamente al Cerro Hualtepec. Hacia la parte, digamos, de la región Huichapan-Tecozautla no tenemos ocupación del llamado Coyotlatelco, ¿sí? El periodo Coyotlatelco o cerámica Coyotlatelco, lo cual nos hace suponer que hay también un proceso de independencia de los grupos Xajay que se reconfiguraron con el colapso del clásico y se transformaron en grupos mucho más abiertos en esta dinámica del epiclásico y que ya tuvieron mucho más interacciones con los grupos Coyotlatelco, incluida la guerra y el conflicto, ¿sí? Pero aparentemente la frontera que mantienen es la frontera sobre el Cerro Hualtepec. Los grupos Coyotlatelco no ingresan y los grupos Xajay se mantienen. Tenemos ya incluso una especie de expansión más hacia el sur de los grupos Xajay epiclásicos, hacia el sur, hacia la zona del Hualtepec, ¿no? En el colapso, lo que nosotros proponemos es que esta situación de conflicto existente entre grupos Xajay y Coyotlatelcos del epiclásico y la llegada de otros grupos, probablemente del norte o de la zona de occidente,
que son los grupos chichimecas, van a generar un reacomodo que va a dar lugar a la fundación de Tula, en este nuevo proceso que es el proceso de alianzas. Tula aparece cada vez más la imagen de una múltiple alianza de grupos locales, que a su vez va a generar una triple alianza con grupos de la Cuenca de México. Es la primera gran triple alianza, dicen los etnohistoriadores, antecedente de la Tenochtitlan. Ya en la época tolteca empieza a configurarse la llegada de los grupos aztecas, que seguramente iban hacia un cerro sacralizado ya conocido. Es decir, no existe la imagen de que los aztecas fueran deambulando por el desierto y peregrinando de pueblo tras pueblo, sino que estaban dirigiéndose exactamente hacia un lugar cuya sacralización provenía desde antes. Y quizá podamos entender entonces ese conflicto previo, Xajay, Coyotlatelco y Xajay Teotihuacanos, como el vínculo con un lugar sagrado, ¿sí? ¿Cómo era esa sacralización? No lo sabemos, pero los aztecas van dirigidos al Coatepec, y posiblemente lo que ocurre en esa dirección de Huitzilopochtli hacia el Coatepec es que entran por la zona Xajay y dan la vuelta, o sea, entran por San Juan del Río, se dirigen hacia Huichapan e ingresan por el lado norte del Coatepec, hacia el llano del Coatepec, y ahí Huitzilopochtli les dice, bueno, aquí hagan una presa, etcétera, etcétera, y ellos creen que va a ser México. Y finalmente Huitzilopochtli se enoja porque dice, esto no es México, es una imagen de México. ¿Sí? Entonces manda a destruir la presa y entonces van a Tula. Entonces, la historia Xajay con la historia teotihuacana nos permitió de alguna manera tratar de apoyar un poco más este hallazgo que hemos hecho desde hace muchos años en el Valle del Mezquital, acerca de la vinculación, la identificación del cerro llamado Hualtepec, o Cerro del Astillero, con el Coatepec. Eso lo hacemos público ahora, pero de alguna manera los otomíes lo sabían desde que nosotros nos dijeron vayan a ese cerro porque es el Coatepec. O sea, aquí iba a ser México, decían. Aquí el águila extendió sus alas primero y se fundó México primero, ¿no? Entonces, es muy impresionante el lugar, es muy bonito, pero quizás sea consecuencia de esta dinámica entre el grupo Xajay y la construcción de fronteras. Y hay otra imagen por ahí que habría que ubicar de cuando los teotihuacanos emigran, se van hacia el Coatepec, dirigidos por los toltecas, y en segundo lugar van los otomíes, y después otros grupos nahuas, etcétera, ¿no? Los otomíes se quedan en el Coatepec y deciden adaptarse a las terrazas y a las laderas de los cerros, pero posiblemente esta tradición de origen del centro de México, de la cuenca, esté hablando de un momento anterior a la llegada de los aztecas. Es decir, los teotihuacanos se dirigieron hacia el Coatepec posiblemente en el momento del colapso, y donde los toltecas que se mencionan no son los toltecas de Tula, ¿sí? Y los otomíes que se mencionan no eran necesariamente hablantes de otomí, son gente de identidad de ese tipo, se quedan ahí, lo cual nos hace pensar que también es un cerro sagrado. Hay otras ideas por ahí flotando en el ambiente acerca de por qué abandonaron Teotihuacán, pero pues es un eclipse aparentemente, un cambio climático vinculado, un conjunto de factores con un eclipse. Bueno, pero el caso es que ahí está Coatepec. Ahí está el Coatepec. Ahí está el Coatepec. Exactamente, cerca de Tula, como dicen las fuentes, está a la mitad del camino entre el Pañú y Tula, está el Coatepec. Muy bien. O sea, hay muchas cosas que ver en esta posible visita que estamos invitando a nuestros seguidores a través de Radio INA a Pañú, esta zona arqueológica que recientemente se abrió y que se puede visitar de martes a domingo como todas las zonas arqueológicas. ¿Qué es importante que el público sepa previamente? Bueno, todo un poco esta historia que nos están diciendo de sus posibles fundadores. Creo que también Yuria quería volver un poquito al punto de la ofrenda fundacional, de explicar qué es, en qué consiste, si es el dato arqueológico, digamos, clave para todo el lugar o en fin. Maestra Sabrina. Pues esperaríamos que fuera el dato clave, al ser el elemento más importante y lo que podríamos relacionar directamente con el momento de fundación. Pero pues no hemos llegado a ella. Uh-huh. Aunque con los geofísicos tenemos por ahí como dos hipótesis de los lugares en donde puede estar, pero todavía no lo tenemos. Todavía no llegan. Hay varias ofrendas fundacionales. La más importante es la de la pirámide principal, ¿sí?
Lo que hemos visto a través de la exploración de los entornos de la propia pirámide principal es por el tipo de ofrendas, pequeñas ofrenditas en los alrededores, es que posiblemente estuviera advocada a Huehueteotl, Otontecutli. Otontecutli, que es, digamos, el mismo nombre de Huehueteotl, Otontecutli, pues es el dios tutelar de los otomíes, ¿no? No nos gustó nada, seamos sinceros, ahora que excavaron la pirámide del Sol, nosotros estábamos muy contentos, ¿no? Nos distinguimos de Teotihuacán, porque Teotihuacán, la pirámide del Sol, quién sabe a quién esté dedicada, pero nosotros aquí, Otontecutli y Huehueteotl, cuando ahorita en las recientes noticias de Alejandro Saraya, no sé si fue el que excavó en la cima de la pirámide del Sol, encuentra que está de alguna manera relacionada con Huehueteotl. Entonces dijimos, bueno, no hay problema, o sea, esto no quita la independencia de los segmentos, ¿no? Nosotros, la identidad, digamos, lo que ocurre es, los grupos cuando abandonan un lugar desacralizan. Y el desacralizar rompen con su propia identidad. Por eso decía que no pensemos en la identidad otomí como una identidad ontológica o esencial. Se transmuta, ¿no? Normalmente cambian de identidad con la propia desacralización. Y en el camino que es hacia la nueva fundación van adquiriendo nuevas identidades. De manera tal que cuando llegan al lugar de fundación adquieren una nueva identidad que poco, digamos, de alguna manera queda en el rastro mítico, su lugar de origen, pero adquieren otra identidad, ¿no? Por eso el carácter de la ofrenda fundacional puede ser importante, porque nos va a decir si eran un segmento de un linaje de un grupo de Acámbaro, o un segmento de un linaje de algún otro grupo, porque de alguna manera van con utillaje que es ancestro, o sea, que es previo a la nueva identidad. Cuando llegan y fundan el nuevo lugar, reconfiguran sus identidades, sus acabados tecnológicos, etcétera, y hacen nuevas cosas, ¿no? Entonces, por eso es ese eslabón el que nos interesa, ¿no? Cuando desacralizan, doctor, así como lo dices, ¿quiere decir que destruyen, por ejemplo, una ofrenda fundacional? Sí. Sí, de hecho, tenemos varias... O sea, la desacralización puede significar varias cosas. Una es quemar el templo, ¿sí? Y destruir las imágenes más grandes. Normalmente las ofrendas fundacionales también pueden ser una construcción hecha al momento de la llegada, pero están vinculadas con unos imágenes que son portables, ¿no? De los dioses, que van cargando los teomama. Esas imágenes pueden ser de material orgánico o pueden ser esculturas en piedra. Esas se colocan en la ofrenda fundacional, entonces con un proceso ritual. Entonces, las ofrendas que están alrededor de eso estarían vinculadas con un proceso ritual. Dicen los otomíes que los bultos sagrados de Tenochtitlan están en el Valle del Mezquital. O sea, la caída de Tenochtitlan, que es una fecha un poquito particular en términos del calendario sagrado, lo que hacen los sacerdotes es tratar de recuperar la ofrenda fundacional de Tenochtitlan y llevársela lo más cercano posible a uno de sus lugares reconocidos como lugar de origen. Por supuesto, es una tradición oral, o sea, nosotros no hemos hecho ninguna exploración arqueológica al respecto, pero pues, es muy interesante el dato porque dicen, nosotros sabemos dónde está, pero nos vamos a decir. Eso pasa con los otomíes actuales. Los otomíes actuales, sí. Porque eso es un punto importante, ¿no? Una vez que la zona arqueológica de Pañú ya se descubre al público o está abierta al público, pues ya va a intervenir una serie de visitantes, turistas, etcétera. Pero, ¿qué sucede con la comunidad de otomíes? ¿Cómo es la relación arqueólogos, otomíes actuales? En fin, ¿cómo para ellos qué significan ahora todos estos lugares? Es que depende. Los inmediatos, alrededor de la zona arqueológica, lo reivindican como un lugar para sacar dinero. Es decir, es muy inmediato el asunto, es decir, nos va a resolver nuestros problemas económicos. Pero si nos alejamos de ese primer entorno, bueno, estoy generalizando mucho, también hay gentes muy interesadas en profundizar su conocimiento, incluso uno de ellos llegó con nosotros a cantar una canción en otomí que le había hecho a la zona arqueológica. Pero la primera imagen que uno tiene, bueno, son intereses económicos, y en el siguiente nivel es un nivel donde sobre todo los mayores otomíes están muy interesados porque ellos de alguna manera leen de una forma distinta a nosotros lo que nosotros vemos como glifos, ¿no? Entonces,
ellos dicen, bueno, aquí está la guerra sagrada, ¿no? O lo que nosotros hacemos ahora como en la batalla de Naranjazos, etcétera. Y por eso les interesa el lugar, porque de alguna manera es hoy el lugar más antiguo, localizado para los otomíes del Valle del Mezquital, donde pueden echar un ancla. ¿Sí? El único problema es que echar esa ancla no los hace tampoco los primeros pobladores, como decía Manuel Gamio, que los otomíes eran los primeros pobladores del centro de México. Pues no, el ancla está echada cuando mucho hasta el año 300, 400. Entonces, el ancla original de los otomíes está en otro lado. Llegan a poblar el Valle del Mezquital, esta parte, en el año 300, 400, pero esto no significa que no estén en otros lados. ¿Sí? Es muy interesante desde otro lado porque hay una lengua que es la lengua ritual y la lengua sagrada de los otomíes actuales, que es el boshashni. Se llama boshashni, significa uña de gato, literalmente. Boshashni es la hierbita llamada uña de gato. Pero cuando un otomí habla en boshashni, nadie le entiende. Es el otomí hablado en lengua ritual. Y en ese boshashni es que Pañú significa el camino de la iluminación. Ah, muy bien. Bueno, ¿y qué sucede una vez que ya se abre el sitio, Sabrina, con la posibilidad de seguir investigándolo? ¿Se tienen más recursos? ¿Se tiene más maneras? ¿Se continúa esta búsqueda exhaustivamente? ¿Qué sucede? Bueno, apenas abrimos el año pasado, estamos en espera de los recursos. Ajá. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es enfocarnos un poquito más a la investigación también, ¿no? Porque con estas prisas de abrir al público, de dejar todo listo, todos los originales protegidos, pues como que ahora necesitamos regresar un poquito a la parte de investigación. Ya tenemos nuevas preguntas, tenemos por ahí como 2 puntos que necesitamos excavar, uno relacionado precisamente con la ocupación más temprana y otro para dar continuidad a los trabajos con la UNAM y el Instituto de Geofísica. Entonces esperamos, también vamos a entrar un poquito a la parte oeste para terminar la presentación del conjunto principal, pero sí necesitamos también investigar, necesitamos revisar materiales, porque después de 7 meses de campo salen muchísimos materiales y ahora necesitamos tiempo para revisar y realmente hacer una relación entre la estratigrafía y los materiales. Hay petroglifos, ¿no? Sí. O sea, bueno, algunos ya los habéis un poco descrito. Hay pinturas, ¿qué más hay aparte de estos? Hay petroglifos. En la zona arqueológica hay cuando menos 2 conjuntos de petroglifos, uno en el lado oriente y otro en el lado poniente, lo cual nos permitieron, en su orientación, están orientados en la orientación del sitio general, que es, digamos, hacia la salida del sol el 13-14 de abril, o la salida puesta del sol el 28-29 de agosto. Lo cual fue de los elementos que refuerzan un poco esta idea de hacia quién está dedicado esta zona arqueológica. Los petroglifos es simplemente cuestión de protegerlos y tratar de hacer una investigación que ya está en camino acerca del significado. Es un problema mucho más complejo porque, digamos, en los alrededores hay muchas pinturas rupestres que son totalmente distintas a lo que están representados en los petroglifos. Y el otro aspecto es que hay en alguna cueva algunos petroglifos, unas pinturas rupestres muy tardías, pero no están desprotegidas. Entonces es mejor por lo pronto, mientras no exista un ámbito claro de protección, el visitante puede hacer muchas cosas. Cuando una de ellas es conocida en arqueología como el efecto imán. El efecto imán significa: yo veo una pintura en un baño, alguien puso yo estuve aquí, y alguien le responde, y después otro le responde, y le responde. Van acumulándose los mensajes. Entonces, si alguien pintó una pintura rupestre, pues está permitido pintar, ¿no? Es, digamos, un poco la idea. Nada más para comentar un poco, la visita que hace el visitante a la zona arqueológica transita por los caminos rituales, es decir, entra de sur a norte, dirigiéndose hacia la pirámide principal. En el camino va encontrando las señales que le van diciendo cómo esto puede haber sido un camino ritual y qué tipo de rituales puede haberse realizado para el momento del epiclásico en la zona ceremonial, de manera tal que topa de frente con la pirámide dedicada a Huehueteotl. Les decimos que en años posteriores los rituales tenían que ver con el Xocolhuetzi y un conjunto de cosas, y después se dirige hacia el Tecpan, que es un pequeño palacio de gobierno, donde se le explica cómo estaría gobernado. Pero lo interesante, y es un poco la primera imagen que se ofrece con el plano de entrada al Pañú, es que la pirámide principal
y las dos pirámides, una de las cuales queremos excavar ahora, que está hacia la entrada, hacia el sureste, y la otra pirámide al lado poniente, forman un triángulo casi equilátero. La imagen es como equivalente a las piedras del fogón, son 3 piedras. ¿Sí? Entonces, una primera gran metáfora que tiene este sitio es que es un fogón. ¿Sí? Si ampliamos la escala, los sitios que mencionaba Sabrina hace rato, que era Pañú, Ceté y Cidada, están colocados sobre mesas y están colocados formando un triángulo casi equilátero también. Y por lo tanto se duplica la imagen de las 3 zonas ceremoniales, que parecen ser también nuevamente las 3 piedras del fogón. Es a partir de esta idea de las 3 piedras del fogón y ciertos rituales otomíes que ocurren alrededor del fogón sagrado, que no es el fogón de la cocina, ¿sí?, que la imagen es la imagen del fuego que se está apagando en las tardes. El fuego que se apaga en las tardes es el fuego viejo, que algunos le dicen el viejo fuego, entonces le dicen el dios viejo del fuego, que en realidad es el dios del fuego viejo, es el dios del fuego que está apagando, y hay que hacer un ritual para renovarlo, ¿sí? Entonces, por eso, junto con el glifo de la pirámide principal, el patrón de asentamiento dentro de las estructuras principales del Pañú y la distribución de las zonas ceremoniales, nos están de alguna manera reforzando la idea de que es una región que está dedicada a una ceremonia vinculada con Huehueteotl, Xutecutli o Tontecutli. Ya nos hiciste imaginarla hasta desde el aire. Bueno, pues nos quedan ya 5 minutos y creo que siempre preguntamos también lo que les significa a ustedes en su experiencia personal, en su campo de trabajo profesional, el estar en este lugar, en hacer la investigación, en llegar a estas ideas que definitivamente se oyen muy, muy interesantes y que nos aportan mucha información. Sabrina, para ti, ¿qué ha significado en tu vida Pañú? Bueno, yo empecé a tratar de estudiar la cultura de las mesas desde que iba en la licenciatura. Tuve ahí como algunos acercamientos, después trabajé un poquito en San Juan del Río, y ya cuando empezó esto de poder trabajar el Pañú, que además es el centro más importante, por lo menos de los que están del lado del Valle del Mezquital, pues fue una gran oportunidad. Teníamos un equipo muy bueno, también trabajando en campo, y la posibilidad de hacer recorridos, excavaciones, todo lo que es la obtención de información, que al final también ha servido mucho para mi tema, ¿no? ¿Y estás haciendo ahora la tesis doctoral? Sí. Y es precisamente sobre esta sobre zona. los Xajay. Sobre los Xajay, muy bien. En el caso tuyo, doctor Fernando López Aguilar. Bueno, ya con tantos años acá Sí. de estar en la arqueología, en realidad yo me he dedicado mucho más a la investigación. Siempre uno como arqueólogo entra con la intención de ver cuándo puedo abrir una zona arqueológica. Yo creo que contrariamente a la imagen que se tiene en general, es un evento que ocurre una vez en la vida, ¿sí? Y es un privilegio poder abrir una zona arqueológica, entonces implicaba una gran responsabilidad, porque no es solamente abrirla, es decir, es abrirla con una imagen, porque finalmente una zona arqueológica es una especie de museo al aire libre, donde lo que tienes que generar son que la gente no se disperse en otras cosas. Bueno, puede dispersarse en muchas cosas, pero hay un tema que está vinculando, ¿no? Entonces, lejos de tratar nos burlábamos mucho de decir, bueno, ¿qué tal si empezamos la cédula inicial diciendo los primeros pobladores de América entraron por el estrecho de Bering? Y la respuesta es, bueno, ¿y eso qué? Uh-huh. ¿Sí? Entonces decidimos hacer una especie de entrada performativa, por así decirlo, ¿no? Tú vas a entrar a este espacio, puedes disfrutarlo como quieras, pero es un espacio ritual, y vas a entrar como si fueras un personaje que va a ser copartícipe de las imágenes de los rituales prehispánicos. En otras zonas arqueológicas a lo mejor te puedes entrar de cómo eran los modos de subsistencia, etcétera, etcétera. Aquí lo vamos a tratar, pero un poquito de lado, ¿no? De alguna manera es un privilegio. O sea, nuestra investigación en el Valle del Mezquital ha sido sobre todo para entender la historia ocupacional de los otomíes en la región y qué tan profundo es su historia en ese lugar y qué dinámicas había ahí. Y de pronto, pues con el conocimiento acumulado se da la oportunidad de abrir la zona arqueológica y plasmar de alguna manera parte de los conocimientos que hemos alcanzado a generar. Y es una especie de vuelta a los grupos que nos permitieron conocer tanto de ellos con el tiempo, es regresarles el conocimiento filtrado por nosotros. Entonces les dimos
3 elementos. Uno es el sitio arqueológico, el Museo de Arqueología e Historia de Huichapan, donde aparece el complemento de la información. Está ahí mismo. Está en Huichapan. Está en Huichapan. Muy bien. Donde es una visión más amplia. Y les habíamos dado también el Museo de la Cultura Ñañú en Ixmiquilpan, pero pues, finalmente llegó el Consejo Estatal del sexenio pasado del Gobierno del Estado y reconfiguró toda la museografía que habíamos hecho, porque lo que estábamos dando era una imagen en la cual el otomí, que puede ser el fundador original de los Xajay, puede ser, de alguna manera no es un grupo marginado de los conocimientos amplios de Mesoamérica. Entonces, con estos 3 elementos, una zona arqueológica y varios museos, uno arqueológico y otro etnográfico, pensábamos que podía integrarse. Es una oportunidad, contrariamente a lo que se piensa, es única en la vida, ¿sí? Es más fácil escribir para arqueología o para otros ámbitos académicos que abrir una zona arqueológica. Felicidades, qué bueno que les tocó vivirla, ¿no? Sí. Bueno, el público también seguramente estará pensando cómo llegar, entonces vamos a recordar esta posibilidad de llegar, si estamos en la carretera México-Querétaro, digamos. Entonces nos salimos en... Kilómetro 107. Kilómetro 107, la desviación hacia Nopala, de hecho dice Huichapan, y ahí vas a cruzar Nopala, Maravillas, San José Atlán, hasta llegar a Huichapan. Llegando a Huichapan hay que tomar la desviación hacia Tecozautla. Es una glorieta, tomar la desviación hacia Tecozautla, y aproximadamente a 17 kilómetros, no está señalizado, pero es una carretera pavimentada, la única, y la tomas a la derecha y te vas a seguir toda esa carretera, te deja exactamente en la entrada de la comunidad de La Mesilla, que es la que está donde está el Paño. Todo derecho hasta donde termina la meseta, ahí llegas a Paño. La calle donde está la entrada de La Mesilla se llama Los Pinos, Boulevard Los Pinos o Avenida Los Pinos. ¿Sí? Entonces, llegar a la entrada de La Mesilla y seguir todo derecho a esa calle hasta el final está la entrada de la zona arqueológica. Bueno, pues aunque nos cueste un poquito de trabajo, se puede llegar. Sí, es lo importante. Bueno, pues felicidades de verdad por todo su trabajo y gracias por estar aquí en esta mañana aquí en Radio INA. Gracias a ustedes por invitarnos. Nos despedimos de ustedes, amigos, Yuridia Contreras y Rita Abreu. Damos por terminado nuestro programa dedicado a Pañú. Gracias también a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de Radio INA. En la producción, Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. En la coordinación de las entrevistas, Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. En la operación técnica, Evanibaldo Morales, con el apoyo de Lauro Gaspar. Hasta la próxima. Gracias. Buen día. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.